este hermoso espacio de servicio, salud y vida. Hoy hablaremos con el ortopeda Javier de la Cruz Acosta, quien nos hablará de las lesiones ortopédicas ocasionadas por accidentes de tránsito. Disfrútenlo. Doctor, usted ha sido muy aclamado por el público de Cesavit Podcast. Bienvenido. Muchísimas gracias, Nerolisa, por la invitación y agradecer al público la paciente espera. Bien. Ya estamos aquí. Doctor, de acuerdo a estadísticas que se manejan en nuestro país, los accidentes de tránsito son encabezados por los conductores de motocicletas. Sabemos que cuando esto sucede, ellos tienden a tener fracturas, muchas complicaciones que son atendidas por usted, su especialidad. Para que nuestro público se sienta identificado con el tema, díganos qué es una lesión ortopédica. Una lesión ortopédica es cualquier lesión que puede afectar nuestro aparato locomotor, que está compuesto por los huesos de las extremidades y la columna vertebral, y los músculos y junturas o coyunturas, como le dice la gente, que son las articulaciones. O sea, cualquier lesión que comprometa el aparato locomotor en esas zonas es una lesión ortopédica, que ya puede ser de naturaleza traumática, puede ser de naturaleza degenerativa o también puede ser de naturaleza por enfermedades congénitas o enfermedades adquiridas. O también se pueden dar por microtraumas repetitivos en actividades laborales y cotidianas, de manera constante y a lo largo del tiempo. Bien, doctor, ¿y cuáles son las principales lesiones que presentan esos hombres o mujeres que tienen accidentes en una motocicleta? La lesión más preocupante, un accidente de tránsito en ese sentido, es el compromiso cráneo-cerebral o cráneo-encefálico y de la columna y la columna vertebral en conjunto. Ya en este caso, cuando sucede un accidente de tránsito, siempre a la hora de llamar al sistema de emergencia nacional 911 o el 911 como le decimos, cuando hay un accidente de tránsito de por medio, siempre hay que considerar trauma cráneo-cerebral, cráneo-encefálico y compromiso de la columna cervical hasta que se demuestre lo contrario. Pueden haber compromisos de otros aparatos y sistemas como trauma torácico, que pueden comprometer la respiración o el corazón, traumas abdominales y traumas de los órganos pélvicos, donde se alojan una parte importante del aparato urinario y de los aparatos reproductores. Y también están las que corresponden a mi área, las fracturas de extremidades y lesiones de la columna vertebral, que estas ya por el compromiso cráneo-cerebral o a nivel torácico-abdominal y o pelviano pueden comprometer la vida de un paciente, incluido también las fracturas de extremidades, cuando son muy graves y severas, que pueden generar un compromiso grave del tejido blando. Bien, doctor, cuando se presentan en las emergencias ese tipo de casos, que es evidente el maltrato en las extremidades, ¿a usted le ha tocado amputar alguna de esas? He llegado a hacerlo, pero en muy pocos casos. Por ejemplo, en uno de los hospitales donde ejerzo públicamente, siempre se ha creado el mito que cuando se va ahí se decide amputar inmediato. Y siempre uno, de niño o de joven, uno creció escuchando ese mito de uno de esos hospitales. Y cuando me estuve formando como ortopeda traumatólogo, me di cuenta que los hospitales traumatológicos son los que menos amputan. Más fácil se amputa en una situación de pie diabético, más frecuente que en un traumatismo por accidente de tránsito. Y cuando se decide amputar dentro de ortopedia y traumatología, ya son por condiciones graves que pueden comprometer la vida del paciente. Bien, pero ¿esa decisión se toma dentro del quirófano o hay una previa autorización? Todo va a depender de la circunstancia del momento. Hay lesiones severas, moderadas a severas de las extremidades,
que uno valora en el momento, que uno valora en el momento, sí darle tratamiento como por ejemplo lavado quirúrgico, desvidamiento del tejido dañado, o sea, retirar el tejido dañado en el quirófano y la estabilización de la estabilización de la fractura, si hay fractura de por medio, ya sea por una inmovilización o la utilización de algún tipo de dispositivo de fijación, como por ejemplo, comúnmente los fijadores externos, no sé si tú lo has visto, que son estos aparatos que se ven por fuera, que a mucha gente le da miedo cuando lo ve, pero no es tanto miedo, eso es un tratamiento de salvamento, control de daño, cuando existe la posibilidad, cuando existe viabilidad del miembro. Bien. Viabilidad del miembro y, y en caso de que no se disponga del fijador se estabiliza con inmovilización. Ya luego en un segundo tiempo se llevan o a otro lavado o se prepara para cirugía, para otros procedimientos, ya sea con una fijación definitiva, sea con el fijador externo o sea con un fijador interno, siempre y cuando tenga las disposiciones. Pero generalmente amputar siempre es la última opción y siempre cada caso debe ser individualizado. Hay que recordar que en el ejercicio de la medicina no tratamos enfermedades, tratamos pacientes y cada tratamiento debe ser individualizado. Las enfermedades, como lo vemos en la literatura, en los libros y en las revistas científicas, son una especie de patrón que puede manifestarse más o menos en un paciente. Y cada caso, como digo, debe ser individualizado. Hay casos que se va a necesitar amputación inmediata para evitar el compromiso, para evitar que ese paciente se muera, por salvaguardar la vida dentro de lo posible, o prolongarla lo más posible, o si se ha preservado el miembro, tratando de darle viabilidad y no ha tenido la viabilidad suficiente, ya hay que proceder a amputar porque ya sería un miembro afuncional o sería en su defecto ya hay un compromiso vascular crónico que está afectando. Comprendo. Cuando la amputación tiene que ser en el momento, luego para comunicarle a ese paciente o a los familiares, ¿usted ha sentido el impacto psicológico que esto le proporciona a ellos? Pues claro que sí, y me siento en el tiempo que yo me formé, las veces que se ha dado, me he sentado a hablar con los familiares. Si el paciente está plenamente consciente, se habla con el paciente también. Si el paciente está en pleno uso de sus facultades psíquicas, se le explica delante de los familiares y de varios compañeros, médicos igual, enfermera, auxiliar que se iban de testigo, que se le explica el procedimiento que se le tendría que realizar y por qué debe realizarse. Bien. Y ahí, si el paciente no está en uso de sus facultades, ya sea que está inconsciente o lo que sea, se habla con la familia o con el que esté presente en ese momento. Y como bien sabemos, no se puede obligar a nadie a hacer una cirugía que no quiere. Si el familiar no quiere, simplemente se le hace su procedimiento de salvamento dentro de lo posible y que él mismo se convenza con el paso de los días que esa extremidad no está viable y aún así no siendo viable, si decide no tratársela, nosotros no se lo operamos. Porque siempre el paciente o los familiares o su representante deben autorizar el procedimiento. Si no lo autoriza, no podemos proceder. Claro que sí. Doctor, ¿a qué se debe que las personas que presentan algún tipo de lesión de este tipo tardan mucho tiempo para recuperarse? Eso es multifactorial. Depende del estado nutricional del paciente. Depende de la severidad del trauma, porque no solamente el trauma afecta la zona de esa extremidad comprometida, poniendo un caso hipotético, sino también que afecta todo el cuerpo en general. ¿En qué sentido? En la respuesta inflamatoria sistémica del cuerpo, lo puede afectar. También influye mucho, como vuelvo a repetir, el estado nutricional. No es lo mismo un paciente muy obeso a un paciente desnutrido, porque si un paciente muy obeso, la maceración de la grasa contribuye a la infección.
Un paciente desnutrido o que se alimenta muy poco tiene las proteínas totales muy bajas, por lo tanto no va a tener una evolución muy rápida. Pacientes que son diabéticos, en la que microscópicamente se afecta la microcirculación y la microinervación, que también, ya metiendo un terreno más científico, más histológico, la microinervación también depende de la microcirculación. Y de ahí es que viene, aunque ya no es mi área, pero uno lo conoce, la famosa neuropatía diabética. Pero volviendo de nuevo a donde caíamos, en el paciente diabético donde se ve afectada la circulación, también eso influye negativamente en el proceso de recuperación. Lo mismo también que la severidad del daño a los tejidos blandos, llámese piel, tejido subcutáneo, las envolturas de los músculos, los mismos músculos, los tendones, el mismo hueso. Si hubo una exposición ósea muy franca y el hueso contaminado, también influye mucho negativamente. Y también depende dónde fue el trauma. No es lo mismo un trauma en el pavimento de la calle o que el paciente toque tierra. Y aún ¿Cuáles son las diferencias? La grande diferencia en que el paciente, cuando cae en un sitio fangoso, donde hay césped, donde hay tierra, tiene altas posibilidades de hacer una gangrena y tenga que hacer una amputación de emergencia. Y aún así, el paciente, cuando el accidente sucede en el pavimento, en la calle o hasta en una construcción, como somos un país tercermundista todavía, que todavía no tenemos, aunque hay cierto orden, pero no hay un orden completo todavía como en países desarrollados como Alemania, Estados Unidos, muy gran parte de Europa. Aún en sitios urbanos de la urbe, siempre hay un contacto con tierra por el tema de la basura. Que siempre hay basura por uno que otro lado, hay tierra por uno que otro lado, e indirectamente el paciente también puede contaminarse con esa tierra, y esto puede promover la gangrena, la osteomielitis, infecciones de tejidos blandos, etc. Todo eso influye. ¿Qué más puede influir? También el estado anímico del paciente. No es lo mismo un paciente que frente a este cuadro de trauma puede caer en un cuadro de trastorno depresivo, ya sea mayor o lo que sea, que ya eso lo tiene que ver salud mental, diferente a un paciente que aún con el accidente tiene buen estado de ánimo. El paciente con buen estado de ánimo tiende a tener una mejor recuperación que el paciente que está más desanimado o que es más propenso a un trastorno depresivo. Bien. Doctor, saliéndonos ya un poquito de las amputaciones, en nuestro Instagram nos llegó un DM de uno de nuestros seguidores. Él dice: hace unos años tuve un accidente de tránsito. Manejaba mi motocicleta mientras fui impactado por un carro. Debido a esto, sufrí lesiones en mi femoral izquierdo. Fui sometido a una operación y luego de esto me pusieron un yeso. No esperé el tiempo que me dijeron y me lo retiré. Nunca más he vuelto a consultas, pero presiento un fuerte dolor. ¿Qué usted tiene que decirle a ese seguidor? A ese seguidor, querido y estimado seguidor, lo que tú tienes que hacer es, usted tiene que hacer es lo siguiente. En el centro donde usted fue atendido, usted volver a la consulta de ortopedia y traumatología. Si tiene disponible los estudios de imagen que le habían hecho en aquel momento, debe llevarlos también de ser posible, y ser atendido por el servicio de ortopedia y traumatología para que puedan hacer una evaluación de su caso. Se han actualizado los estudios que el ortopeda que lo vaya a ver le indique los estudios del lugar para actualizar su caso, en el sentido de saber cómo usted se encuentra actualmente, y dependiendo de lo que salga de la evaluación clínica y la evaluación por imágenes y otros estudios paraclínicos, ya puede dársele un diagnóstico
y ese colega ortopedista traumatólogo le emitiría un plan de tratamiento de acuerdo a su condición. Bien. Y que esperemos que pueda hacerlo lo más pronto posible y que pueda tener una buena recuperación. Que así sea, ojalá. Bien, doctor, aprovechando sus conocimientos en Cesavit Podcast, le pedimos el favor de que oriente a esa población joven que anda manejando motocicletas, que a veces no lo hace de la mejor forma, no lleva muchas veces un casco, y esto de alguna forma influye en que sean peores las lecciones cuando tienen accidente. Así que aproveche el espacio y por favor cree conciencia en nuestro público. Gracias, Enerolisa. Déjame fluir. Empecemos por los peatones. Queridos peatones, favor, no cruzar la calle cuando los vehículos están circulando en su semáforo verde, porque usted se hace proclive a padecer un accidente. Y aunque quien conduzca sea una motocicleta o un vehículo de 4 ruedas, puede detenerse para cederle en paso, debe evitar esa imprudencia, porque ya eso sería una imprudencia suya al cruzar la calle con el semáforo en verde. Es muy común aquí en la San Vicente de Paúl, próximo a Megacentro, que se den esos escenarios. Bien, a los motoristas. Sí, vamos por el calafón. Quienes manejan vehículos de 2 ruedas, bicicletas, motocicletas, incluso hasta las de motocicletas con pequeños baúles detrás, por favor, siempre traten de conducir en su orilla, a su tiempo, a su momento. El casco no se usa en el codo, el casco se usa en la cabeza, y no todo tipo de casco. Los cascos de construcción no son cascos de protección de motocicleta. Debe usar cascos que estén que estén estandarizados para su uso en motocicletas, porque le haría la diferencia si usted se cae por algún accidente y pasa la rueda de una patana. Ese casco protector le puede salvar la vida. Y siempre andar con prudencia, y por favor use su casco protector. Y no solamente el casco protector, también ármense, utilicen chamarras, chaquetas que son para prevenir esos accidentes, y también pantalones. Y eso no solamente le va a evitar laceraciones o sea más severo si tiene algún accidente, que ojalá no lo tenga. Si en caso de caerse, lo que sea, va a reducir el impacto de ese accidente. Conductores, los que conducimos, manejar con prudencia, respetar las leyes de tránsito. Muchos accidentes se evitan cediendo el paso, siempre cediendo el paso y siempre pendiente a los retrovisores. Y también el uso del cinturón de seguridad. Bien, doctor, pues muchas gracias por aportar sus conocimientos en Cesavit Podcast, y gracias a ustedes, audiencia, por estar con nosotros una vez más. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales como Consultorios Cesavit en Instagram, Twitter y X. Gracias. Bye.